Bueno, chicos, jóvenes, vamos a ver ahora cómo podemos organizar los datos después que lo hemos obtenido de una encuesta o de algún instrumento de recolección de datos, de registro de datos. Puede ser una encuesta o puede ser un formulario. Aquí vemos un conjunto de datos que en total representan 30 personas, 30 adolescentes, a quienes se les aplicó una pequeña encuesta para conocer algunos de sus hábitos eh, y algunos datos generales. Aquí vemos, por ejemplo, la edad, el sexo, cuánto gastan en merienda, si desayunan o no desayunan, qué toman, cuál es su bebida favorita o preferida, su peso, su estatura o talla, peso en libras y la estatura en centímetros. Se le obtuvo un índice de masa corporal, es decir, un índice para ver su estado, valorar su estado nutricional, y luego aquí se le clasificó si estaba en estado de obesidad o no. Bien, cuando nosotros tenemos los datos así, ¿qué podemos hacer? Nosotros debemos organizarlo de una manera que podamos interpretar qué es lo que nos quiere decir la variable que estamos analizando. Bien, después que nosotros tenemos, que hemos decidido cuáles son las variables o cómo nosotros vamos a organizar los datos, entonces podemos proceder a separarlas, podemos trabajar las variables de forma individual, que es lo primero que nosotros vamos a hacer, o obtener lo que son tablas combinadas. En este primer ejemplo que vamos a trabajar la variable de forma individual. Podemos tener diferentes formas de organizar los datos. Por ejemplo, aquí estuvimos ya previamente elaborando una pequeña tabla de la variable edad. La variable edad, si nosotros observamos acá en el grupo de datos, vemos que la edad mínima, o identificamos como la edad mínima de 15 años y la edad máxima de 24 años. ¿Sí? Vemos que la variabilidad o el rango de variabilidad de la variable edad es de 10 datos. Va de 15 hasta 24 años. Cuando nosotros tenemos los datos así, pues es mucho más fácil lo que es la elaboración de una tabla. La frecuencia para cada una de ellas, de las edades, va a corresponder a las veces que se repite ese valor, es decir, ¿cuántos adolescentes tenemos con 15 años? Nosotros procederíamos a contar en la base de datos de la variable edad cuántas veces aparece el 15. Eso es lo que nos dice la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa la vamos a obtener como la cantidad, la frecuencia absoluta, entre la cantidad total de la muestra. La cantidad total de la muestra es 30 y si lo queremos expresar en porcentaje lo multiplicamos por 100. Vamos a verificar que en efecto esta frecuencia nos da 30. Vamos a apoyarnos en Excel para obtener el total y vemos acá que en efecto el total es 30. Bien, después que hemos obtenido la frecuencia relativa para cada uno de los datos que nosotros tenemos aquí, bueno, poniéndolo a un solo decimal, vamos a verificar que nos da el 100%. Este es uno de los aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos elaborando la tabla de frecuencias para darnos cuenta si lo hicimos bien o no. La suma de la frecuencia absoluta siempre nos debe dar el total de la muestra si no hemos excluido ningún dato. Igualmente, la suma de las frecuencias relativas, representada como FR porcentual, nos debe dar el total del 100%. Vamos a proceder ahora a elaborar un diagrama de talla y hoja. Para eso también, apoyándome en Excel y para efectos didácticos, vamos a tomar solamente un grupo de 13 de los pesos que tenemos en nuestra base de datos, es decir, para no trabajar los 30 en este momento. Y ya eso lo podemos ver con otros ejemplos posteriormente. Supónganse que estos son los pesos, ya lo tengo seleccionado aparte. Como les decía, a veces es mejor trabajar la variable, extraer la variable de la base de datos que vamos a trabajar cuando es un análisis individual. El segundo paso, lo segundo que tenemos que hacer, que es recomendable hacer, es ordenar. Si nosotros podemos ordenar y lo estamos haciendo manual, es mucho más fácil. Al ordenarlo veremos cuál es el mínimo y cuál es el valor máximo. Vemos que el mínimo es 106, el máximo es 177. Bien.
¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso en el diagrama de tallo y hoja es separar el último dígito de cada número del resto. Es decir, para 106, el último dígito es 6. Lo separamos del 10. El 112, el último dígito es 12. ¿Lo observa? Separamos el 2 del 11. Cuando nosotros hacemos eso, nos queda algo como esto. Este valor es 106, pero lo hemos separado. El 6 quedó en la sección de hojas, el 10 en la sección de tallo. Y asimismo para cada uno de ellos. Como tenemos los datos ordenados, podemos ver que los tallos también están ordenados. Para elaborar el diagrama de tallo y hoja, vamos a colocar los tallos una sola vez sin repetición, igualmente de forma ordenada, tal como lo tenemos acá. Colocamos en la columna de tallo el 10, el 11, el 12, cada uno de forma ordenada, pero sin repetir. ¿Qué es lo que se va a colocar entonces en las columnas de hojas? Vamos a colocar los dígitos. Aquí vemos 112, 112, es decir, 2 y 2 en la hoja, pero se lee 112 y en el tallo 11 y 2. Para cada una de las hojas la hemos colocado en su respectivo tallo. 6 corresponde al 10, tallo 10, se lee 106. En el 12 vemos 12, 0, 6, 8. ¿Cómo leemos esto? De la hoja que acompaña el 0, que acompaña el 12, 120. Este 6 en la hoja que acompaña el 12 es el 126 libras. Y el 8 en las hojas para el 12, 128 libras. También vemos aquí que las hojitas han sido ordenadas. Es muy importante porque esto es un arreglo ordenado de los datos. Y nos facilita ver cómo se comportan los datos en su conjunto. Por ejemplo, podemos ver que la mayor frecuencia de los pesos se encuentran en el grupo de 120 a 129 libras. Y los menos son 106, los del 100, perdón, 100 a 110, los de 140 a 149, lo mismo que en el tallo 16 y en el tallo 17. ¿Sí? Este es el más frecuente, el tallo más frecuente en la centena del 120. Bien, vamos ahora a ver cómo nosotros podemos organizar los datos de tipo cualitativo. Los datos cualitativos, recuerden que son aquellos que no son numéricos. Aquí hemos extraído de nuestro grupo de datos la variable que se refería a qué toma, es decir, cuál es su bebida favorita o su bebida preferida. Y vemos que son básicamente soda, agua, y lo hemos agrupado acá en la hoja que se llama datos cualitativos para una cuestión de orden. Aquí vemos soda, agua, té frío. Cuando nosotros analizamos cuáles son las respuestas de la variable que estamos analizando y extraemos cuáles son las que se observan en su conjunto, podemos entonces proceder a contar cuántas veces se repitió cada una de ellas. Debemos recordar que el conteo es lo que nosotros le llamamos FI o frecuencia absoluta. Aquí contamos solamente la primera columna para efecto práctico. La soda tenemos que aparece 5 veces, sodas o gaseosas. 1, 2, 3, 4, 5. El té frío, por ejemplo, aparece 3 veces. 1, 2, 3. Hemos hecho un paloteo. Lo mismo ocurrió con agua, lo hemos contado 2 veces. Pero debemos continuar con las otras columnas que tenemos allí. Al terminar de contar, nos da como resultado que la bebida favorita, soda, agua y té frío, en total son 7 sodas, 7 adolescentes que prefieren soda, 12 adolescentes que prefieren el agua, 11 adolescentes que prefieren el té frío. Luego que ya hemos hecho el conteo, que hemos obtenido las frecuencias, procedemos a elaborar la tabla de frecuencia tal como la vemos acá. Hemos organizado en forma alfabética las respuestas de bebida favorita. Agua, soda y té frío en orden alfabético.
Podíamos haber ordenado también por el orden de frecuencia, pero optamos por ordenarlo de forma alfabética. Bien, teníamos entonces que en total de agua nos había salido, habíamos obtenido o contado 12 y soda al final quedaron 7 adolescentes como su bebida favorita, y es lo que nosotros hemos colocado acá. Debemos verificar que la suma en efecto nos representa al total de la muestra, es decir, que la suma de 12 más 7 más 11 nos debe totalizar la muestra y en efecto nos da 30. Luego obtenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la frecuencia entre el total, tal como lo vemos aquí. Esto que está aquí es el 12, es decir, la celda S5, que es donde está el 12, entre 30%. Lo mismo hacemos con la siguiente, el 7 entre 30, que es lo que tenemos aquí, la celda S6 entre 30%, y lo mismo con el té frío. Y esto nos va a indicar cuál es el porcentaje de los adolescentes que prefieren el agua, cuánto es el porcentaje de los adolescentes que prefieren la soda y cuánto es el porcentaje de los adolescentes que prefieren el té frío. Luego que nosotros tenemos esto, al ser una variable cualitativa, podemos también proceder a elaborar una gráfica de pastel o podemos elaborar un gráfico de barra. Aquí vamos a hacerlo muy sencillito. Aquí vemos el gráfico de barra y sería cuestión de colocarle, sin olvidarnos que siempre debemos colocarle los títulos. Es muy importante no olvidarnos de este detalle. Tanto las tablas como las gráficas deben tener título. Aquí, como estamos grabando, se nos van algunas cositas. Aquí tenemos la gráfica que representa la variable bebida favorita de los adolescentes. Aquí lo cambiaríamos a gráfica y bueno, le pondríamos todos los títulos que le corresponden, ¿no? Debemos ponerle acá bebida favorita, el eje X, y también acá la cantidad. Por efectos prácticos vamos a continuar y luego en la siguiente clase vamos a ver todos esos detalles, cómo se hace con Excel. Bueno,